¿Y qué ocurre siempre que tenemos esta época de auge, esta época de crecimiento, esta época de fiesta, donde el dinero es fácil, hay mucho empleo y mucho crecimiento, lo que está bien, pero que como es insano, como no está basado en mayor producción, en mayor productividad, en hacer las cosas mejor, necesariamente termina estallando. ¿Y cuándo estalla? Pues estalla cuando de repente el precio del petróleo baja un poquito, o estalla cuando de repente el precio de los pisos baja un poquito. Y en ese momento sí se produce una sobrereacción. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo veo que los precios de los pisos no crecen permanentemente como creía y como había basado mi inversión en esa creencia, y me doy cuenta de que pueden bajar, digo, si pueden bajar, mi inversión puede bajar, por tanto se produce una corrida en la que yo voy a intentar vender mi piso lo antes posible para evitar que cuando baje la marea se vea que estoy desnudo. Si de repente el precio del petróleo empieza a bajar y el Estado ya no empieza a poder pagar tanto como podía pagar antes, entra en crisis, porque ahora ¿qué hago? Todo eso que había prometido construir, o todos esos ministerios, o todos esos salarios, o todos esos subsidios que había prometido como Estado y que con este nuevo precio de petróleo no puedo pagar, ¿ahora qué hago? Y ahí se produce una sobrereacción en carrera que es la crisis. Y en esa reacción es cuando nos damos cuenta que había muchos proyectos productivos que eran insostenibles. Había muchos ministerios que se habían creado con un montón de personal que no eran productivos y no eran sostenibles. Por tanto, deben desaparecer. Había muchas casas que se habían construido que no eran sostenibles. Por tanto, van a tener que clausurar ese proyecto productivo y vamos a tener que terminar. A esto lo llamamos crisis económicas. Las crisis económicas son traumáticas, son duras, porque hacen que muchas personas se queden sin empleo, porque hacen que muchas empresas quiebren con la destrucción de riqueza que eso supone. Y claro que es traumático para todos ellos. Pero ojo, también es la saneación del sistema. La época del boom, por muy bonita que nos parecía, era insostenible. Y durante más tiempo que la intentamos sostener, peor nos va a ir. Por tanto, la época de la crisis, en cierto modo, es purgativa, es curativa. Es darnos cuenta que las cosas estaban mal. Y por tanto, tenemos que reconducirlas. Aunque sea doloroso durante un tiempo, pero hay que reconducirlas para que las personas puedan encontrar empleos, pero no solo encuentren empleos sostenibles, que no dependa del ciclo económico, que vayan a tener mejor salario, mejor empleo, se queden desempleados y en el paro. Y por eso las crisis son, de cierto modo, purgatorias. El problema, claro, es que haya crisis económicas, pero son consecuencia del auge económico, la época del boom, que era insostenible, era un boom insano, era un boom que no se podía mantener en el tiempo. Por tanto, necesariamente va a llegar la crisis y cuanto antes llegue la crisis, mejor. El problema es todavía peor y es qué hacen los gobiernos cuando viene una crisis. Eso vamos a verlo a continuación.